A principios de 2020, las escuelas cerraron en todo el mundo para resguardar la salud de la población amenazada por la COVID-19. Bolivia no fue la excepción y la forma en la que unos afrontan una misma problemática es diferente. La educación pudo haber continuado para algunos y haberse detenido para otros. Muy buenas noches a todas y todos nuestros oyentes en Spotify y YouTube. Hoy empezamos con nuestro primer programa del podcast Compartiendo Conocimiento. El día de hoy tenemos la presencia de la magíster Carola Tito Velarde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana de la ciudad de La Paz. Ella es titulada de la carrera de Economía en la misma universidad, con una maestría en negocios internacionales en Bélgica. Es docente en la Universidad Católica Boliviana e investigadora en la Fundación ARU. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Un gusto, un placer compartir con ustedes. Gracias. Bueno, el tema que revisaremos hoy se denomina el año en que la educación se detuvo, la evidencia tras la pandemia de la COVID-19. Este es el resultado de una investigación que realizó un equipo de personas. Cuéntanos, Carola, por favor, ¿qué fue lo que los motivó a realizar este estudio? Perfecto. Bueno, el ISEC realiza investigación relacionada a temas sociales y económicos, ¿no? Y uno de ellos es justamente la educación, ¿no? Entonces, esta investigación no tiene un trasfondo mucho más desde una línea descriptiva para hallar evidencia que nos pueda justamente dar luces de lo que pasó previa y durante la pandemia, ¿no? De 2020, cuando inició. Una de las preocupaciones justamente era preguntarnos qué pasó con esos niños, adolescentes, por bajos recursos, baja capacidad de acceso a tecnologías, acceso a Internet, bueno, pudieron o no pudieron continuar la educación, ¿no? Y si estas están condicionadas a situaciones sociodemográficas que podrían haber impedido y también económicas, ¿no? Su continuidad. ¿No? Entonces, justamente era la intuición de que deberíamos ver las tonalidades, ¿no? En las que nuestro contexto se mueve, es decir, no todos afrontan problemáticas sociales y económicas de una misma manera. Y por lo tanto, y solamente ver el dato de acceso a Internet previa a la pandemia, menos del 30% de la población contaba con acceso a Internet a nivel Bolivia, ¿no? Y en el área rural era alrededor del 1%, ¿no? En 2019, con acceso a Internet en la vivienda, ¿no? Por tanto, el acceso a Internet no es tanto, o previo a la pandemia incluso no, en nuestro medio no fue un tipo de servicio de necesidad cotidiana, ¿no? Eh, en algún caso puede ser un bien de lujo, ¿no? Condicionado a ciertos estratos, pero no todas las poblaciones tienen el acceso a esto. Por tanto, el cierre de las escuelas en marzo, ¿no? De 2020 podría haber significado justamente que a pesar de las políticas que se promovieron o las normas, obviamente por la falta de acceso a recursos, no la misma pedagogía que existía, muchos no continuaran. Y eso de algún modo, ¿no? Se enfatizó en agosto, cuando justamente se clausura el año escolar y todos pasan por un tema de que no todo se estaba funcionando, ¿no? Algo importante de recalcar también es dónde se concentra la educación en Bolivia, ¿no? Y son más en bueno, en las instituciones públicas que las privadas, ¿no? Entonces, y con los datos evidenciamos justamente que, bueno, existe una concentración muy amplia de la estudiantil de 6 a 23 años que están en instituciones públicas, que están en estratos bajos y por tanto en términos de acceso a tecnologías también es bajo, ¿no? Y cuando se consulta en 2020,
una encuesta de hogares al finalizar el año, o sea, a todos los que estaban matriculados, bueno, desde una mirada muestral, ¿no? Porque después se hace la inferencia. Lo que muestran los resultados es que solo tres cuartas continuaron como pudieron desde sus casas durante la gestión 2029, ¿no? Y cuando clausuraron el año fue mucho menor, ¿no? Fue alrededor del 54% que en realidad continuó con algún tipo de educación, bueno, a pesar que habían pasado de curso, ¿no? Pero desde la experiencia, obviamente pasar de curso no significa adquirir el capital humano que se requiere para seguir continuando formándose, ¿no? Pero solo una pequeña parte pudo acceder a mitad de la población que estaba matriculada entonces a continuar a pesar de que ya había aprobado, ¿no? Y eso es un poco el incentivo de los padres, ¿no? Que es restringidos también o condicionados al tema económico, pudieron financiar estudios fuera del colegio, ¿no? Ya sea clases particulares, los mismos colegios particulares en realidad extendieron servicios para continuar la educación de forma normal, aunque ya, bueno, los estudiantes ya tenían que pasar el curso, ¿no? Pero algunos pudieron continuar formándose normalmente, ¿no? Pero tenían que obviamente financiar esa parte, ¿no? Entonces, todos esos elementos justamente movieron, inicialmente, como les digo, este estudio es más explorativo porque genera evidencia, ¿no? Un siguiente paso a este estudio es justamente evaluar relaciones causales, ¿no? Que es un análisis más profundo estadístico con la evidencia generada, ¿no? Entonces, plantearse preguntas, por ejemplo, en cuanto al rezago, ¿no? O sea, si existe un tema de estudiantes que no van a volver al colegio por alguna razón, ¿no? O sea, qué proporción, cuán significativa es en Bolivia, ¿no? En términos de largo plazo también plantea preguntas de cómo afecta el capital humano, ¿no? Desde la mirada económica nosotros vemos que los retornos a la educación tienen que ver con los años de formación que aumentan las probabilidades de tener ingresos más altos, ¿no? Y eso también repercute dentro de la economía porque, bueno, a largo plazo tener ingresos más altos, tener mejor capital humano en nuestro país está correlacionado a un nivel mayor de desarrollo y crecimiento, ¿no? Entonces, también los países deben plantearse esas preguntas, pero condicionadas justamente a una mirada más causal, ¿no? O sea, los primeros pasos en la investigación tienen que ver en ver relaciones, asociaciones, algún tipo de patrones que observamos dadas las preguntas específicas, pero después evaluar causalidades, ¿no? Entonces, un poco, eh, eh, no contando al respecto, no sé si hay algo que se quiera enfatizar. Y pues capaz si nos podrías dar información sobre de cómo han obtenido los datos y sobre la misma metodología de repente que han seguido dentro de este estudio exploratorio. Perfecto. Sí, bueno, en este caso aprovechamos los datos de las encuestas de hogares, ¿no? Bueno, trabajamos para varios indicadores con las encuestas de hogares desde 2011 a 2020, ¿no? Y para poder enfatizar casos específicos a las cuestiones que emergieron 2019 y 2020, ¿no? Entonces, las encuestas de hogares en realidad son fuentes de información que es de una población muestral, pero a nivel Bolivia, o sea, tiene representatividad nacional y también urbano-rural, ¿no? Por lo cual, bueno, esta muestra que se recoge a nivel nacional nos permite hacer inferencias, ¿no? Y, bueno, precisar cuestiones, indicadores, ¿no? Y esto es importante recalcar, yo creo que en la investigación, cuando se toma la información, a veces podemos, o sea como dice, el software puede aguantar todo, ¿no? O sea, podemos sacar un indicador, pero es importante recordar que todo indicador que sacamos en algún caso puede tener un tipo de validez solamente interna o un cierto grado de representatividad a un grupo específico, o un tipo de validez externa, ¿no? Y en términos de decisiones de política a nivel nacional, importa que tenga validez externa, ¿no? O sea, que sea representativa a nivel nacional, ¿no? O sea, ese 61% que tenía acceso a Internet que se observa en, 2000, en 2020, ¿en realidad es representativo a nivel nacional o solamente es un dato, ¿no? O sea, referencial, digamos, ¿no? Cuando los datos son referenciales, dicen algo, pero no permiten tomar decisiones, ¿no? Entonces,
es algo que también en esta serie de documentos nosotros recalcamos, ¿no? En términos de representatividad y bueno, igual transparentar en algunos casos que si hacemos muchas desagregaciones, esos datos tienen poca información, por tanto, la representatividad cae de una manera importante, ¿no? Y es importante transparentar ese tipo de información también, ¿no? Entonces, la fuente de información fueron las encuestas de hogares, y bueno, trabajamos los indicadores. En algún caso generamos un indicador con dispositivos, por ejemplo, y activos, un poco tratando de ver la relación de privación en el uso exclusivo de activos. Pensando, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, en un hogar de 5 personas, ¿no? De 5 estudiantes que están matriculados, que cuenten con una computadora o cuenten con un celular smart que les permita seguir la clase. Es decir, ahí hay un tipo de trade-off, ¿no? O sea, es como que si todos pasan al mismo tiempo, solo uno va a ser beneficiado, cómo se sortea, ¿no? Porque si están en diferentes niveles no pueden asistir, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido de ver la privación también de los estudiantes, ¿no? Viendo que, bueno, si en el hogar hay 2 estudiantes y hay un dispositivo, en algún caso no hay un uso exclusivo del estudiante, ¿no? Que puede verse privado por eso, ¿no? Y también eso pasa bastante, y bueno, la evidencia nos muestra que ocurrió bastante, ¿no? Hay pocos dispositivos, los hogares cuentan con más celulares, pero con menos computadoras, ¿no? Entonces, una computadora tiene un valor instrumental más útil, pedagógico para la realización de tareas, ¿no? Para esa misma interacción que tener un celular con pantalla pequeña. Entonces, todos esos elementos los quisimos visibilizar con datos, explorando los datos y bueno, nuevamente repito que tienen representatividad nacional, urbana, rural, porque así lo es las encuestas de hogares, ¿no? Eh, ello. Sí, bueno, precisamente pues manejar estos datos ya a nivel nacional pues permite también acercarse de una manera, digamos, mucho más amplia a la misma problemática, ¿no? Porque evidentemente, ¿cuántas personas o cuánto de la población realmente se ha visto afectada de la población estudiantil eh, durante la pandemia, ¿no? Según los datos que ustedes han recabado? Muy bien. Bueno, algo importante, tal vez igual que enfatizar antes era como que ver qué importante, o sea, cuál es la base de población entre 6 a, ¿no? Entre 16 a 23 años, que en realidad son la población que debería estar estudiando, ¿no? Ya sea en primaria, secundaria, nivel superior, ¿no? Universidad. Y es 1/3 de la población de Bolivia, ¿no? Que está en edad de estudiar, ¿no? Y que es una parte importante, ¿no? Porque ese tercio en términos del ciclo va a ser la población que va a estar económicamente activa y ocupada, ¿no? Entonces, los skills que forman ahora son importantes para el futuro, ¿no? Entonces, este tercio de población que está, eh, ahí un poco desagregamos justamente primaria, secundaria y también la que tiene que ver con adolescentes y jóvenes que ya deberían estar, ¿no? En la universidad o en educación superior en sí, ¿no? Pero más que todo, los niños, pues, y este total representa un 3,5 millones, ¿no? De personas. Entonces, lo que vimos nosotros de los que no, bueno, de los que continuaron después del cierre, que es a partir de marzo, fue el 75% de estudiantes, ¿no? Continuaron de alguna forma desde la modalidad virtual, ¿no? Que se fue como tipo de normativa, pero ahí en términos de medir qué tipo de calidad tuvo, ¿no? Es preguntarse, o sea, que dijeron que sí, pero eso sí, ¿qué significa, no? O sea, todos los días, todas las horas, o sea, eso también es importante de consultarse. La encuesta no trasciende a eso, ¿no? Que sería importante hacer estudios cualitativos al respecto, ¿no? Para poder generar más evidencia, pero tenemos ese dato. Y cuando ya cerraron las escuelas, ¿no? Bueno, en realidad, perdón, clausuraron el año escolar en agosto, ¿no? Dado que, bueno,
las, las alternativas que vieron desde la modalidad virtual o desde lo que trataron de ver semipresencial, no sé, bueno, diferentes alternativas, bueno, al verse no efectivas, bueno, se cierran las escuelas y como un tipo del alrededor del 56%, perdón, 54% no continuó. eh, bueno, perdón, fueron los que continuaron en realidad con sus propios medios, ¿no? Es decir, en algún caso mantuvieron algún tipo de relación con el colegio, ¿no? O eh, en algún caso tuvieron clases particulares o tuvieron un tipo de apoyo pedagógico de los padres, ¿no? Entonces, vemos eso en términos de relaciones. Y algo importante de lo que nace la pregunta es que en la pandemia también se vio, obviamente, que la carga dentro del hogar, ¿no? Aumentó, ¿no? Y sobre todo la carga para, en un caso si hablamos de división sexual del trabajo, por ejemplo, para las madres, ¿no? Que bueno, que tuvieron que estar y aparte también jugar un rol tal vez de maestros o maestras para los niños y niñas, ¿no? En el hogar, ¿no? Y eso también nos permitió hacer un tipo de distribución interesante en el que vemos que, bueno, para poder ser un tipo de guía, digamos, necesitamos un tipo de nivel también de capital humano, ¿no? Para poder guiar a los niños o adolescentes. Y evaluar eso, cómo es la distribución del capital humano que tienen los padres. Y también acá es importante eh, ver la segregación que puede darse entre un hogar que es tipo monoparental o aquel que es nuclear, digamos, ¿no? Porque en un hogar nuclear está el padre y la madre presente y en un caso la carga se puede repartir entre los dos, pero en un hogar monoparental donde solo está el padre o está la madre, ¿no? Y en un hogar parental, monoparental, más del 80% en realidad la cabeza lo encabeza la madre, ¿no? Entonces es mucha la carga que se pone teniendo hijos menores, ¿no? Entonces, y en realidad contaba con el tiempo para atender a los hijos, ¿no? Entonces, ahí también generamos un gráfico en una distribución acumulada para ver en la relación de tiempo, dado esto, y se evidencia, ¿no? Que, bueno, solamente eh, como el 30 y el 40% de los padres, bueno, de la población con padres eh, en el hogar podrían haberse visto apoyados por ellos, porque no solo dan ese apoyo pedagógico, porque ya continúan haciendo sus labores de trabajo, ¿no? Entonces, pudimos también generar ese tipo de evidencia, ¿no? Entonces, que es interesante, ¿no? Porque, y aquí algunas de los resultados eh, sobresalen en que los niños, en realidad, que se vieron en algún caso menos perjudicados, justamente eran con aquellos padres que pudieron darle apoyo en estratos económicos altos, instituciones privadas, ¿no? Entonces ahí se van generando nuevas brechas de las que ya contábamos antes en cuanto al tipo de equidad, ¿no? Al tipo de desigualdad que observábamos, ¿no? Entonces es igual importante de relevar. Sí, precisamente ese es un dato muy interesante que influye mucho en realidad en la misma continuidad que hubo y también en el estudio pues nos estabas comentando de la cantidad de dispositivos que hay y del mismo acceso al Internet. ¿En qué o cuál es la diferencia del acceso después de que haya pasado bueno, la clausura misma, ¿no? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha tratado de más o menos en qué porcentaje es el incremento del acceso, si es que hubo? Muy bien. Sí, uno de los, no, acá un tipo de recurso importante es justamente el acceso, como lo mencionas. Y en 2019, ¿no? En la encuesta de hogares hay una pregunta que se hace a todos los hogares que está referido a que si en el hogar existe acceso, o sea, desde la vivienda a Internet, ¿no?
Entonces se preguntó a todos los hogares. Entonces utilizamos esa pregunta identificando también dentro de los hogares si existía al menos un miembro menor a los 24 años, o sea, y que esté matriculado, ¿no? Y ya sea en nivel primario, secundario o en el nivel superior, ¿no? Entonces, con esa información evidenciamos que en 2019 el 26%, eh, en realidad el 26% de los niños matriculados accedían al Internet en 2019 a nivel nacional, ¿no? El 26%, que es eh, relativamente, bueno, un poco más de un cuarto de la población matriculada, ¿no? Eh, y en 2020, ¿no? Esta encuesta se recaba siempre al final bueno, en el último trimestre de cada año, ¿no? Y por tanto, en 2020, en el último trimestre, lo que se muestra es que el 66% de la población matriculada, no menor a 24 años, eh, ya accedía en 2020, ¿no? Y ahí vemos un tipo de corte, ¿no? Bastante significativo, ¿no? Un quiebre significativo en realidad en cuanto al acceso de Internet, ¿no? Y ahí se muestra justamente el aspecto importante que lleva a tomar acceso a Internet, ¿no? Ahora ya no es un tipo de servicio, o sea, que en algún caso podría considerarse de lujo o no, ahora ya es instrumental, ¿no? Como, ¿no? Como que todos necesitamos transporte público, necesitamos consumir pan, entonces el Internet se vuelve parte de ello, ¿no? Por esta situación y da un salto importante. Pero ahí hay que notar que este es un 66%, ¿no? De, de la población matriculada en 2020, ¿no? Cuando salga la encuesta de hogares de 2021 que sale este año, siempre el primer semestre, entonces podría verse igual cuál ha sido la variación, ¿no? Porque ahí en este dato nos muestra que hay un 34%, ¿no? Que todavía no accede de la población, no desde la vivienda. Podría estar accediendo, sí, tal vez comprando tarjetas, comprando, pero eso no lo estamos, eso no lo mostramos, no es desde la vivienda que tenemos la conexión router, wifi, etcétera, ¿no? Entonces, eso muestra algo importante en un salto de acceso es importante porque más población accede, ¿no? Es justamente esta penetración tecnológica es importante, ¿no? Y ahí también, o sea, desde la mirada de quienes se quieren hacer investigación, puede surgir una pregunta interesante, ¿no? Relacionando cuál es la probabilidad que un hogar acceda al Internet, caracterizando, ¿no? O sea, qué características del hogar hacen que tengan más probabilidad de acceso, ¿no? Entonces, desde una mirada económica se puede plantear un modelo no lineal, ¿no? O sea, mucho más estadístico que permita dar mucha más evidencia, ¿no? O sea, lo que siempre se trata es como que de cada dato, de cada patrón que se observa, emerge una pregunta que puede constituirse en una pregunta de investigación que lleva a una mayor profundización eh, estadística, ¿no? Entonces, eso es algo también importante. Con este tipo bueno, este tipo de documento es algo que se trata de hacer, ¿no? Es que alguien note algún tipo de patrón y se puede hacer una pregunta que pueda trascender en otra investigación también, ¿no? Porque es el tipo de evidencia, un tipo de investigación explorativa, pero puede llevar a diferentes líneas independientes en la misma temática de investigación, ¿no? Entonces sí, eso tiene que ver. Y en el otro caso, en el acceso de activos, lo que vimos en términos de información disponible estaba el celular, estaba la computadora, ¿no? Y un poco desagregando por grupos, era justamente evaluar qué grupos tienen mayor acceso a celular, computadora y también a Internet, pero ya viendo desde los niños que están bueno, los niños que están en primaria, los adolescentes que están en secundaria y jóvenes, ¿no? A nivel superior. Y algo interesante que se nota es que, bueno, mientras mayor sea el nivel en que se encuentre el estudiante, mayor acceso y también en algún caso exclusivo tiene a un celular, a una computadora y también mayor acceso a Internet, ¿no? Y esto en algún caso hace notar justamente eh, tal vez justamente la necesidad, ¿no? En primaria está menos tecnificado
en algún caso se usa menos tecnología, son más libros, etcétera, pero igual llama la pregunta que en algún caso deberíamos, ¿no? Porque los niños ahora sí tuvieron que aprender a manejar el celular, tuvieron que aprender a manejar la computadora, bueno, con ayuda obviamente de los padres, pero fue hay un tipo de ciclo de curva de aprendizaje importante, ¿no? Entonces también llama la atención en ese sentido, bueno, en términos de necesidades, un estudiante de universidad o de secundario necesita más la computadora que uno de primaria, posiblemente nos marca ese tipo de la evidencia, ¿no? Nos permite observar eso. Muy bien, entonces, recuperando un poco lo que hemos hablado de el acceso al Internet, la limitación de los dispositivos, los mismos padres que han tenido que hacerse cargo de la educación, eso sumar las cargas de trabajo también dentro del hogar y, Ujú. el, y bueno, todos estos elementos pues nos llegan a un punto en el que nos preguntamos entonces quiénes se han visto más perjudicados cuando se detuvo, eh, bueno, la educación por la pandemia, ¿no? De la COVID-19. Sí, y bueno, contestando la pregunta de los 3,5 millones de niños, adolescentes, ¿no? Y jóvenes que estuvieron matriculados al inicio de la gestión 2020, los más afectados justamente fueron aquellos con un bajo acceso a, tecnológico, acceso a Internet, con pocos activos que no sean de uso exclusivo de ellos, ¿no? Porque ahí hay un tema de rivalidad en el uso justamente de estos bienes que los sirve para poder atender a las clases. Aquellos también de estratos económicos bajos, ¿no? Hay gráficos que nos muestran una distribución por estratos socioeconómicos relacionada a la riqueza de los hogares, ¿no? Y aquellos que se encuentran en los estratos más bajos, es decir, si lo ponemos de pobre a rico, digamos, los más pobres son los que están mucho más condicionados y restringidos al acceso de una computadora, de un celular, ¿no? Mucho peor que sea propio, ¿no? A un acceso de Internet, ¿no? En algún caso, los hogares monoparentales también, o sea, los niños que se encontraban o jóvenes, bueno, más que todo niños, ¿no? Y adolescentes en hogares monoparentales cuya dependencia es mucho mayor de los padres en términos de apoyo, también fueron los más afectados, ¿no? Porque, bueno, los padres necesitan también trabajar, ¿no? Y ahí un poco correlacionando con las horas de trabajo en relación a los niños, el porcentaje de niños que se encuentran en estos hogares, eh, pocos en realidad podrían haberles dado la atención requerida, ¿no? Que necesita un niño pedagógicamente dentro del hogar, ¿no? Para continuar aprendiendo, ¿no? Entonces, y algo que llama la atención es importante que muchas veces, y esto en el marco de las tonalidades no lo digo, que desde la mirada o en el contexto que nos encontramos, podríamos obviamente solo ver los resultados de nuestro contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en un colegio privado, en una institución privada, me encuentro en un estrato socioeconómico alto, entonces, y podría haber contado con la computadora, el acceso, con todo el apoyo de mis padres y también en términos de tiempo, ¿no? Tal vez por un apoyo psicológico de los padres para continuar con el mismo nivel antes, previo a la pandemia, ¿no? Eh, y podría, algún caso inferir, ¿no? Que todos han tenido la misma condición, ¿no? O sea, todos en Bolivia, ¿no? Y es un poco justamente que quitar ese tipo de ceguera, ¿no? Entonces, no sé por qué, o sea, por qué hay baja educación, por qué hay bajo capital humano, y es justamente, no, es porque muchos no tienen ese acceso, ¿no? O sea, desde la condición donde me encuentro, puedo ver parte de la realidad, pero esa parte de la realidad no implica que sea generalizada, ¿no? Y es algo que también tiene el objetivo del trabajo, ¿no? Justamente mejorar ese tipo de evidencia, ese tipo de percepción, ¿no? Entonces, anecdóticamente algo, así contando, eh, cuando estamos reunidos en una mesa y, bueno, no se tiene este tipo de evidencia, varios hablaban y, bueno,
todos, pero sí han debido pasar bien las clases, ¿no? Con acceso a internet, pero eran personas que sí tenían ese acceso y no venían la necesidad del otro, ¿no? Entonces, pero cuando se les muestra los datos, se les dice, bueno, hay este porcentaje, entonces ahí es como que se les quita parte de un vendaje de los ojos, ¿no? Y para la política pública, ¿no? Más que todo para el tema de acción, en programas, etcétera, es importante develar esta información, ¿no? Porque en realidad los resultados, los impactos que se ven, posiblemente no se van a ver hoy, ¿no? O al siguiente año, se van a ver en 5 años, en 10 años, en el largo plazo, cuál ha sido el impacto de la educación a nivel económico, social en nuestro país y bueno, en sí en todos los países, ¿no? Y varios países en sí se dan cuenta, ¿no? Y bueno, varias instituciones, UNICEF, por ejemplo, trata de promover eso, ¿no? Por eso, cuando se clausuró, hubo como una alarma en todos de por qué se clausura, ¿no? Porque en realidad es como que sí, y justamente llama a ese título, ¿no? El año que la educación se detuvo. Y como pregunta, porque justamente no fue para todos, ¿no? Hay una parte que continuó, ¿no? Tal vez se les pagaron cursos en internet, o sea, depende, y eso no quiere decir que sea malo. Lo importante es tratar de impulsar a quienes no tuvieron las mismas condiciones, ¿no? Ver políticas para poder nivelarlos, ¿no? Entonces, llama a este tipo de reflexiones, ¿no? Precisamente, sí. Ese punto que tocaste realmente tiene mucho, mucho que ver con todo esto, ¿no? Y la idea también es de que más gente pues también se acerque a ver de que no hay un gran porcentaje aún de la gente pues que necesita también ayuda en realidad, ¿no? Y políticas que favorezcan a darles una mejor condición, apoyo, porque, bueno, esto representa en realidad un gran desafío, ¿no? A largo plazo. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, pues, ya que hablamos de los desafíos que hay, ahora, de repente, ¿qué oportunidades se abren a partir de este estudio? Muy bien. Sí, justamente una primera, desde una mirada más académica, siempre iniciamos con una parte de evidencia, ¿no? Y la evidencia, ciertos cambios, ciertos patrones, ciertas variaciones, nos permite generar un conjunto de preguntas, ¿no? Hay un set de preguntas. Y la idea del documento también es ello, ¿no? Que alguien lo pueda leer, ver esos cambios, esas variaciones y pueda, en algún caso, generar preguntas adicionales que exploren más allá desde una mirada causal, ¿no? Entonces, y repito mucho este tema del tema causal, porque justamente la inferencia causal, el análisis causal, nos permite evaluar impactos bastante bien medidos, ¿no? O sea, que tengan una alta precisión para la toma de decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que nosotros también hacemos una división en cuanto a quiénes son los niños rezagados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta de investigación con impacto causal podría ser que si existe un aumento, no sé, del 3, del 10% de los niños rezagados debido a la pandemia, ¿no? Entonces, hay metodologías estadísticas que nos permiten considerar ello, ¿no? Entonces, imaginemos un rezago del 5% en términos de educación. O sea, son niños que se van a quedar atrás, que tal vez van a ingresar a un mercado laboral a temprana edad, ¿no? Entonces, y bueno, en algún caso están condicionando un ingreso mayor en el corto plazo, pero no a un desmedro de tener ingresos muy bajos en el largo plazo, ¿no? Entonces, una peor calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, que tiene implicancias sociales importantes, ¿no? O en términos del acceso a Internet, o sea, en algún caso, o sea, hay promociones, bajan las tasas de lo que es tener un tipo de servicio de Internet, etcétera, pero es suficiente, ¿no? O sea, ¿qué condiciona, qué restringe que un hogar pueda acceder al Internet, ¿no? Es decir, tal vez hay ciertas características importantes que hay que ubicar, que en tal caso nos permite justamente focalizar mejor las políticas de acceso a Internet, ¿no? Eh, entonces, esos elementos es un poco que, y en economía siempre vemos, ¿no? Es que la idea de investigación siempre nace de la observación, ¿no?
Entonces, mientras más evidencia tengamos, y eso importa mucho también, que mientras más acceso a datos tengamos, mejor podemos en realidad tener análisis y mejor podemos plantear las políticas en el largo plazo, ¿no? Entonces, o sea, aquí tenemos las encuestas de hogares que las podemos explotar, generar evidencia, pero después igual ahí como que vemos que necesitamos más necesidad de información y tener igual datos abiertos a nivel del Ministerio de Educación, etcétera, por ejemplo, para poder profundizar mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, si pudiéramos seguir a los niños en el tiempo, dadas las unidades educativas, ¿no? O sea, tener una precisión del dato, unidad educativa, sería muy interesante, ¿no? Eh, que sé que el Ministerio de Educación sí hizo un esfuerzo, hay información ahí abierta, pero no es de un acceso fácil, ¿no? Como que me bajo la encuesta del INE, ¿no? Y después la gestionamos y la vemos, ¿no? Y también pensar en ese tipo de políticas para poder generar un acceso abierto a datos, que es importante para la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de desafío está eso, ¿no? O sea, generar la evidencia. Y ahí es llegar, obviamente, a partes, generalmente a veces en investigación hay documentos muy lindos que se hacen, ¿no? Que se muestran resultados muy interesantes, que a veces son bastantes, también, en algunos casos tal vez en lenguaje, son bastantes técnicos que no llegan a toda la población como deberían, pero el resultado es tan importante y eso también tiene que ver en tema de lenguaje, ¿no? Trabajar en tema de lenguaje, dado el tipo de público. Eh, y otra cosa es que esos estudios a veces no llegan a incidir en política, ¿no? En términos, igual es como un objetivo desde la parte de investigación, si se genera investigación rigurosa, etcétera, puedan generar una incidencia en política, ¿no? Y llamar la atención justamente de los hacedores de política de diferentes áreas que puedan implementar, ¿no? Políticas basadas en evidencia, basadas en resultados que después puedan monitorear, ¿no? Y evaluar. Precisamente, ¿no? Y bueno, también esa es la intención, bueno, de este podcast, pues también de incentivar, ¿no? A que eh, difundir también las investigaciones y pues contar y motivar a que también se vayan uniendo muchas más personas bajo esa idea, ¿no? De que también la investigación sirva también para generar políticas públicas basadas en evidencia que, digamos, generen realmente cambios que también logren ser sostenibles, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, eh, muchas gracias por la por esas palabras, por también motivar a la gente. Y para terminar, ¿no? ¿Qué les dirías a los oyentes de nuestro podcast, a las personas que están interesadas de repente en esta temática? Eh, bueno, en sí, yo les digo, desde la mirada de economía hay diferentes áreas, vemos educación, vemos temas también relacionados a género, ¿no? Bueno, el ISEC trata de generar cierto tipo de documentos, perdón, una serie de documentos en realidad que permitan tener un tipo de función, ¿no? El documento que justamente hablamos en este podcast es un tipo de la serie de infografías que genera una evidencia, habla y discute temas para dar resultados exploratorios, ¿no? Pero que pueden trascender a investigaciones mucho más profundas, cuantitativas o cualitativas, ¿no? Eh, yo les digo que en realidad puedan explorar la información, o sea, puedan ver, yo creo que nacen preguntas muy lindas que se pueden profundizar. En algún caso, si quieren contactarme o contactar al ISEC, tal vez por medio de Javier, igual estamos abiertos. La idea de un investigador justamente es, ¿no? En realidad, seguir generando investigación, compartirla, discutirla, ¿no? La mirada crítica también es importante, ¿no? En toda investigación, el tema crítico es importante. Eh, entonces, que igual, nuevamente, en lo que surge, cualquier investigación surge desde el cambio, desde un dato, ¿no? Desde la observación, ¿no? O sea, esa es la línea metodológica científica que siempre sigue un investigador. Eh, pero, o sea, cualquier cambio, no sé, cualquier paradigma, cualquier tipo de observación
fenómeno que surge, ya sea social, permite abrir la línea de investigación. Y sé que desde una mirada lo que a veces restringe seguir con la investigación es la falta de información, ¿no? Tenemos preguntas muy interesantes, ¿no? Pero a veces no son viables, pero por un tema, o más que todo factibles, por un tema de datos, ¿no? Y ahí lo importante sería, y yo creo, y desde la experiencia, es un tema de jugar con imaginación, ¿no? O jugar con un tipo de creatividad en realidad, ¿no? Entonces, si no se puede plantear, o sea, no se puede en realidad realizar, ¿no? Hacer tangible un tipo de investigación, quizá podamos en algún caso generar un tipo de crítica, ¿no? Un tipo de artículos que permita visibilizar esa parte, ¿no? Y también en algún caso la investigación no se trunca. Si no hay datos, otra parte del diseño es el levantamiento de información, ¿no? Realizar experimentos, ¿no? Que obviamente ahí está condicionado a un financiamiento, ¿no? Pero yo creo que haciendo propuestas, tocando puertas, lanzando, y ahora que las redes nos abren bastante, o sea, nos conectan más, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también internacional, yo creo que se puede generar más redes, ¿no? Que nos permitan generar más evidencia para nuestro país. Pues muchísimas gracias, Ujú. Carola, por estar acá nuevamente. Ha sido una charla muy entretenida, con bastante información y sobre todo que llama también a la misma audiencia, pues, y a los interesados, ¿no? A eh, pasar a la acción, ¿no? Y desde el área en el que estemos, pues también lograr cambios. Exactamente. Bueno, con eso terminamos y el reencuentro en el siguiente programa del podcast Compartiendo Conocimiento. Perfecto, un gusto.